tengo tres reparos grandes con la forma en la que el presidente se ha acercado al tema de la guerra que estamos, la última versión de la guerra por la que estamos atravesando. Creo que mi primer reparo, aunque representante, yo aprecio mucho el intento pedagógico, pero a pesar de ser profesora yo no creo mucho en las redes sociales como un escenario para hacer pedagogía, pero aprecio, digamos, que haya una discusión estructural sobre ese tema. Mi único reparo está en que en esa discusión estructural la única responsabilidad y la única condena que ha logrado encontrar el presidente ha sido hacia el Estado de Israel. Y en una lista de más de 120 tweets desde el sábado no ha logrado condenar los ataques de Hamás el sábado. Si uno quiere tener una posición de principio, una posición ajustada al derecho internacional humanitario, tiene que reconocer que los ataques a la población civil, tanto de Hamás como en ocasiones del Estado israelí, lo estamos viendo en el escenario de la retaliación. Porcentualmente son inmensamente mayoritarias. Lo que usted quiera, sí, pueden ser 3 o pueden ser 100, pero en todos los escenarios de violación al derecho internacional humanitario usted se tiene que pronunciar. Entonces, lo que yo no he podido entender es por qué al presidente le ha costado tanto trabajo reconocer y además condenar el ataque a la población civil que hizo Hamás, ataque a personas que estaban desarmadas, a niños, a mujeres, a civiles en general que no tenían ninguna responsabilidad en este conflicto. Yo aprecio mucho y le confieso, yo no me separo de una buena parte de los análisis que hace el presidente sobre el comportamiento del Estado israelí en este conflicto, pero creo que si uno quiere ser ecuánime con la evaluación de lo que está sucediendo, no puede guardar silencio frente a lo que ha hecho Hamás, que ni siquiera la misma población palestina lo aprueba. En una muy buena parte lo que ha llevado a que Gaza esté en este grado de aislamiento en el que se encuentra es justamente que la población palestina no ha podido manifestarse democráticamente a favor de formas de autoridad mucho más legítimas y mucho más democráticas. Ahora, mi segundo reparo es un reparo casi de carácter institucional y es que, como decía antes, yo no creo que las redes sociales sean el mejor mecanismo que pueda encontrar un presidente para sentar una posición oficial de Estado y de gobierno. ¿Usted cree que se pueden separar las dos personas? ¿El no, presidente Petro no, como persona no a se título puede. personal y el jefe de Estado? No, no se puede. El presidente Petro es el presidente Petro. Es perfectamente legítimo que antes de ser presidente manifestara todas las opiniones que tiene sobre este conflicto armado, pero ahora su función no es manifestar sus opiniones personales, que son personales porque él no ha consultado esto ni con la Cancillería ni con las instituciones, de hecho desautorizó a la Cancillería en la posición que asumió inicialmente. Entonces, mi único reparo es, hagamos uso de la institucionalidad, de los mecanismos institucionales para evitar toda esta cantidad de tergiversaciones y toda esta cantidad de mensajes confusos que nos tienen confundidos a nosotros y tienen confundidos a la comunidad internacional. Y mi tercer reparo, rápidamente, solamente para ajustarme un poco al punto que estaba haciendo Yasmín. Hay unas reglas del juego en la conversación internacional sobre la tragedia en la que se constituyó el Holocausto. Y una de esas reglas del juego tiene que ver básicamente con la necesidad de guardar un cuidado enorme y tener un rigor gigantesco a la hora de hacer comparaciones y analogías. Porque en el ejercicio de hacer comparaciones y analogías, uno puede correr el riesgo de minimizar la tragedia muy particular y muy individual que es el ejercicio o el intento de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial de una comunidad completa. Entonces, de nuevo, si va a haber opiniones, si va a haber comparaciones, si va a haber analogías, yo creo que por lo menos ponerle un poquito de cuidado a las formas, a las normas bajo las cuales se ha regido esta conversación, evitaría que la comunidad judía se sienta tan agredida y tan absolutamente irrespetada por los mensajes que ha mandado el presidente. Yo creo que aquí hay que sentarse a mirar con mucho cuidado cuáles son los términos y cuál es el uso de las figuras discursivas que se hace para pronunciarse y de esta forma, entre otras cosas, generar un efecto mucho más importante el que se está generando, porque además esto está yendo en contra del proyecto del gobierno de ser líder internacional. Nadie se está tomando esto en serio afuera. No hay un solo país que en este momento haya levantado la mano y haya dicho sigamos la propuesta que está haciendo el presidente Gustavo en materia del conflicto que estamos presenciando, porque 120 tweets no son una forma de ejercer liderazgo internacional y mucho menos de aportar a la solución de un problema tan absolutamente trágico como el que estamos presenciando. Representante.
Yo no lo veo así, empezando por lo último. ¿Usted Creo no cree que la comunidad internacional se está israelí pronunciando hay a quienes favor piensan de que la aquí legalidad. que aquí estamos frente a la ausencia de una disculpas del presidente Petro? No, digamos, la comunidad internacional que actúa, yo diría, por fuera de los fundamentalismos, apela a la legalidad internacional. Y la legalidad internacional es acatar las múltiples resoluciones de Naciones Unidas que rechazan la ocupación de Israel, que exigen que haya una salida dialogada y que además pues se pronuncia en contra de estos hechos de violencia. Yo creo que a los colombianos... ¿El presidente Petro se ha pronunciado contra Hamas, representante? A los colombianos les debe quedar claro. Pero para que avancemos en la discusión, ¿el presidente Petro ha rechazado el terrorismo de Hamas? El presidente Petro está en contra de la violencia contra la población civil en todos los conflictos del mundo. Tú decías algo ahorita, María Camila, que creo que no era lo suficientemente riguroso porque escuché las declaraciones del Papa. El Papa no nombró a Hamas. Si usted mira el tuit del Papa, el Papa no nombró a Hamas. ¿A quién se refería el Papa cuando pedía la liberación de del Estado de rehenes? Pues yo puedo decir lo mismo de la declaración de la Hamas. Cancillería. Es que estamos hablando del conflicto entre Israel y Hamas. ¿Y a quién se refiere, María Camila, el pronunciamiento de la Cancillería cuando dice que rechaza todos los atentados contra la población civil en el contexto de los hechos que acaban de ocurrir? Pues de Hamas. Lo que pasa es que yo creo que sí hay una idea de minimizar la dimensión real del conflicto. Yo creo que, como dijo el presidente, el comunicado que sacaron los excancilleres en general se puede suscribir, pero yo digo, ¿y por qué los excancilleres no señalan el derecho del pueblo y del pueblo palestino a tener... Citan las mismas resoluciones las que usted resoluciones. está citando, pero es que es exactamente, yo estoy de acuerdo con usted, yo hubiera querido que ese comunicado fuera más explícito a la hora de decir que efectivamente se están violando los derechos de los palestinos en las comunidades ocupadas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mi pregunta es, ¿por qué puede ser explícito nombrando al Estado israelí cuando viola esos derechos y no puede ser explícito nombrando a Hamas cuando viola los derechos de los ciudadanos israelíes? Yo creo que hay que preguntarle al Santo Padre y no, creo, yo estoy hablando del presidente, no, el presidente no del Santo Padre. Ha rechazado la población. Pero ¿por qué nombra a unos y no a los otros? Porque el presidente tiene un enfoque frente al conflicto que quiere ir más allá de la coyuntura, Sandra. El presidente pero no quiere... va más allá de la coyuntura cuando nombra al Estado israelí como violador de derechos. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con Hamas? Me encantó el tuit que sacó el presidente en una lógica pedagógica, compartiendo que en Twitter y en redes sociales es muy difícil hacer pedagogía, del senador JP, que lo que quiere es hacer política con el tema. Y el presidente le explicó, pero le explicó muy bien algo que la ciudadanía no conoce. Tú no puedes equiparar la actuación del Estado de Israel, que es un Estado reconocido ante Naciones Unidas, miembro pleno, a la actuación de un grupo ultrafundamentalista, religioso, terrorista, como Hamas. Porque la autoridad... Porque Sandra, tienen rigor tú que eres, con unas, pero de acuerdo, internacionalista, pero ¿por qué no la tienen, autoridad, pero ¿por qué tienen rigor con unas del pueblo comparaciones palestino y no con no las es Hamas. otras? ¿No? Quien gobierna en Palestina no es Hamas, No, es la la Autoridad Nacional Palestina. La pregunta es ¿por qué tienen rigor con unas comparaciones y no con las otras? ¿Dónde no está el rigor, ¿Cómo Sandra? van a comparar el Estado israelí con el Estado nazi? ¿A usted le parece que eso yo estoy tiene totalmente de acuerdo. Bueno, pues lea el tuit yo del estoy totalmente presidente, de eso fue acuerdo. lo que dijo Pero el eso me da la oportunidad para Entonces, decirle hay algo. rigor Sandra, en unas, perdóneme, hay rigor en unas comparaciones, pero no en las te voy a dar una otras. explicación Entonces, a si ese no van tuit. a aplicar el mismo estándar para analizar el conflicto, ¿por qué nos están diciendo que es que están que su posición le voy es a una dar posición que no defiende ni la verdad? Porque así como no es homogéneo cuando se habla de Palestina y de sus actores en este conflicto, no es homogéneo Israel y los actores que se mueven ahí. Ahí hay sectores del sionismo que son fascistas, que son nazistas. A mí no me queda ninguna duda. Ver al ministro de Defensa reunido con sus generales y hablar de los palestinos como bestias humanas, no se refiere a los literalmente palestinos, bestias humanas, me parece que es algo Yo creo que irracional. nadie discutiría Representante, que hay, usted está hablando... Nadie discutiría, perdón un segundo, nadie discutiría que hay sectores al interior de Israel que no aprueban las prácticas del gobierno. Importante decir. Venimos de un momento de protestas durísimas en contra de Netanyahu por desaprobar, por autoritario, por tratar de minar la autoridad de la Corte Suprema. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Mire, mi única solicitud
Mi única solicitud en esto es que si vamos a jalarle al rigor, le jalemos al rigor en todos los términos. Entonces, a mí no me queda claro por qué una comparación de esa naturaleza, que yo considero que es totalmente inaceptable, jamás no son los palestinos, no son los palestinos. Y ciertos sectores de Israel, autoritarios y demás, no representan la opinión de todos los israelíes y de toda la comunidad judía frente a la forma en la que se está manejando este conflicto. Pero sí son de un olímpico increíble, sí es el presidente de la República, de un olímpico increíble comparando al ejército israelí con la Alemania nazi. Yo creo que el mínimo nivel de sensibilidad histórica le demuestra a uno que eso es una comparación absolutamente inaceptable. Sobre todo cuando tenemos por lo menos 6 millones de judíos víctimas de los nazis.